Martes, primera semana del tiempo ordinario o tiempo durante el año. Continuamos con las lecturas de ayer del primer libro de Samuel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Ana con el alma llena de amargura oró al Señor y lloró desconsoladamente. Luego hizo este voto: Señor, de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda su vida. Y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras ella prolongaba su oración delante del Señor, el sacerdote Elí miraba atentamente su boca. Ana oraba en silencio. Solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Elí pensó que estaba ebria y le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Vea que se te pase el efecto del vino. Ana respondió: No, mi señor, yo soy una mujer que sufre mucho. No he bebido vino ni nada que pueda embriagar. Solo me estaba desahogando delante del Señor. No tomes a tu servidora por una mujer cualquiera. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido por el exceso de mi congoja y mi dolor. Vete en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que tanto le has pedido. Ana le dijo entonces: que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor. Luego la mujer se fue por su camino, comió algo y cambió de semblante. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano y se postraron delante del Señor. Luego regresaron a su casa en Ramá. Elcaná se unió a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que puso el nombre de Samuel, diciendo: se lo he pedido al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con el Salmo respondemos a la lectura, que también está tomado. El Salmo no es del libro de los Salmos, sino también está tomado del libro de Samuel, pero del capítulo 2. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Tengo la frente erguida gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque tu salvación me ha llenado de alegría. El arco de los valientes se ha quebrado y los vacilantes se ciñen de vigor. Los satisfechos se contratan por un pedazo de pan y los hambrientos dejan de fatigarse. La mujer estéril da a luz 7 hijos y la madre de muchos hijos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta de él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Él levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de la miseria, para hacerlos sentar con los príncipes y darles en herencia un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. El Evangelio está tomado del capítulo 1 de San Marcos. Dice: Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó, diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre.
Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No hay nada imposible para Dios, le decía el arcángel Gabriel a la Virgen María en el momento de la Anunciación, cuando ella le dice, ¿y cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Ella no duda en ningún momento de lo que el ángel le dice. Sin embargo, se pregunta cómo iba a ser, pero no hay duda en ella. Distinto era Zacarías, que el mismo arcángel le va a dar el anuncio de que Isabel, a pesar de su vejez, iba a concebir un hijo, y él no cree. Por eso queda mudo. Y el arcángel Gabriel le dice a la Virgen María, mira que tu parienta Isabel ya está en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. Y ahora vemos acá en las lecturas el poder de Dios. Ese poder que no tiene límites porque Él lo ha creado todo. Él es el dueño de todo, el Señor de todo lo que es. Por eso Él se le presenta a Moisés, y cuando en el Antiguo Testamento, desde la zarza, Él lo habla a Moisés. Y Moisés le dice, y si yo voy a los egipcios, me van a preguntar quién me envía. ¿Y qué les diré? Y el Señor le dice, yo soy. Yo soy. Ese es el nombre del Señor, de nuestro Dios, del Dios de Israel. Porque Él es. Y es el fundamento de todo lo que existe. Señor del universo. Y por eso su poder no tiene medida. Y en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, reside la plenitud de la naturaleza divina. Por eso Él podía realizar las mismas obras que solo a Dios se le podrían atribuir. Y por eso la gente no salía de su asombro y decían, ¿qué es esto? Enseña con una manera nueva, no como los escribas. Él enseña con una autoridad. La gente se fascinaba de escucharlo, porque el Señor enseñaba como quien tiene autoridad, dice el texto, ¿no? Él enseñaba y como Él es camino, verdad y vida, eso es lo que percibía la gente. Esa autoridad del Dios creador y del Dios papá al mismo tiempo, que busca el bien nuestro. Por eso encontraban en Él toda verdad en lo que les decía. Y la verdad y la forma de vivir de Jesús en la verdad es lo que también imponía su mensaje. ¿Por qué? Porque el que vive en la verdad, en la justicia, en la santidad, lleva una vida coherente con lo que predica. Y eso es lo que tenemos que procurar hacer nosotros también para ser testigos creíbles en el mundo, testigos de Jesucristo. Procurar que nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestra alma, que todo nuestro ser vaya dándole paso al Espíritu Santo, al Espíritu de Jesucristo, que habita en nosotros si es que no lo sacamos por el pecado grave, pero Él habita en nosotros desde el bautismo, cuando nuestra alma está en gracia, y dejemos que Él nos vaya moldeando, como dice la Escritura, ¿no? Como el alfarero que prepara un vaso de arcilla, ¿no? Que Él nos vaya haciendo para que de tal manera sea nuestro modo de vivir y de obrar y de hablar, que esa coherencia de vida de Jesucristo sea lo que se manifieste a quienes nos estén viendo, a quienes traten con nosotros, ¿no? Nuestra misión es servirle al Señor en justicia y en santidad. Y esto no consiste sino en otra cosa que buscar agradarle a Él, buscar vivir de acuerdo con su santa voluntad, con sus santos mandamientos.
Y esto es lo que la gente veía en Jesús. Un hombre íntegro en su doctrina, que de alguna manera tenía un poder tan especial que ellos decían, estaban admirados, hasta le da órdenes a los espíritus, decían, impuros, y estos le obedecen. El poder de Dios. Por eso él, cuando inicia su predicación, que es lo que leíamos en estos días pasados, él también decía en Cafarnaúm, cuando llega ahí a la parte de la Galilea, y ahora está en Cafarnaúm, de hecho va a la sinagoga de Cafarnaúm donde hace este milagro de curarlo al poseído, de librarlo de la opresión del demonio. Él llega hasta ahí y decía, el reino de los cielos está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Y por eso es que Él también nos dice eso a nosotros hoy. Yo soy. Y por eso no tenemos que tener temor de nada, tenemos que confiar en Él plenamente, como se entregó Ana, esta mujer del Antiguo Testamento que padecía por ser estéril y que la otra mujer de su marido Elcaná la vivía humillando porque ella no tenía hijos. Y ella se entrega al Señor en la oración de tal manera en confianza que le dice, Señor, si me das un hijo yo te lo voy a entregar para toda la vida. Ella recibe el favor de Dios. ¿Por qué? Porque su súplica era totalmente confiada. Ella sabía que Dios lo podía hacer. Como decía el ángel, ¿no? Todo es posible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y cuando Dios ve que es algo bueno lo que nosotros pedimos para nuestras almas, Él nos lo concede. Pero la importancia que tienen las lecturas de hoy, incluso el Salmo cuando dice mi corazón se regocija en el Señor, porque dice mi frente se mantiene erguida gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos. Y acá enemigos podemos llamarle un montón de cosas, ¿no? Incluso a las preocupaciones que tratan de alejarnos de la palabra de Dios y de llenarnos de temor, de incertidumbres, ¿no? ¿Cuántos enemigos tenemos espirituales, más allá de los que se puedan levantar humanamente hablando, ¿no? Y fíjense cómo dice el Salmo, el arco de los valientes se ha quebrado y los vacilantes se ciñen de vigor. Eso es estar con Dios. El poder de Dios no tiene límites. Y por eso en el Salmo, que está tomado también del libro de Samuel, del hijito de esta mujer de Ana, nada más que hacia el capítulo 2 dice, mi corazón se regocija en el Señor. Él da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Levanta del polvo al desvalido. Es el poder de Dios en el cual debemos confiar plenamente. Si nuestra vida está unida a la de Él a través de los sacramentos, si nosotros le buscamos a través de la oración como Ana, esta mujer del Antiguo Testamento, que en su aflicción nos enseña a acudir a la oración. Y si nosotros nos dejamos instruir por Él, Él puede obrar maravillas. Nunca debemos tener temor ante nada ni ante nadie si estamos con el Señor. Tampoco debemos dejar que las preocupaciones ahoguen nuestra fe, sino por el contrario, que nuestra confianza sea plena. Sin dudas, Jesús, en ti confío, le enseñó él a Sor Faustina que pusiera abajo como frase de la figura de la pintura de su aparición, ¿no? Jesús, en vos confío, Jesús, en ti confío. Esa frase que tenemos que repetirnos siempre cuando estamos en momentos de tribulación, en momentos de duda, en momentos de incertidumbre, en momentos de dificultad. Siempre acudir a la oración, pero una oración confiada y de entrega. Y disponer nuestro corazón para ver las maravillas que el Señor hace. ¿Saben por qué?
Porque cuando nosotros ponemos todo de nuestra parte en algo y vamos hacia Él y se lo ofrecemos y le decimos, Señor, mira, ante esta dificultad, yo hice todo lo que estaba a mi alcance. Acá está. Él hace todo lo que nos falta. Todo lo que nosotros no podemos, Él lo completa. Cuando Él ve que es algo bueno para nuestras almas. Así que a confiar en el Señor ciegamente, a valorar su presencia en medio de nosotros. Él nos ha dicho, yo estaré, en el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan ánimo porque yo estaré con ustedes hasta el fin. Y se queda en la palabra, se queda en la Sagrada Comunión, ahí en el sagrario donde también nos espera para que vayamos a conversar con Él, a entregarnos a Él, a nutrirnos de toda la gracia que Él nos puede dar. Y el sacramento de la reconciliación, por supuesto, también. Y también se quedan los hermanos, ¿no? En las comunidades donde nosotros formamos parte a veces de grupos donde podemos orar juntos. El Señor está presente en nuestra vida. No permitamos, como decía el Papa Francisco, no dejemos de tener esperanza. No permitamos que nos roben la esperanza. No permitamos que nos roben nuestra fe. Seamos fieles al Señor, fieles en todo. Apeguémonos a Él con todos los sacramentos, confiemos en Él plenamente y dispónganse porque Él obra maravillas. Él obra maravillas, todo es posible para Él. Las únicas veces que ustedes van a notar que algo Él no les da es porque no les conviene y en el tiempo ustedes van a ver que eso que ustedes pedían no era conveniente para la salvación del alma de ustedes. Porque todo el Señor lo valora en orden a nuestra salvación. Esta vida pasa, pero lo importante es salvar el alma. Entonces, tratemos de tener integridad siempre en el Señor, sabiéndonos amados por Él, sabiéndonos enseñados por Él, porque Él nos enseña, Él nos instruye a través de su palabra, como decían ellos, instruye como no lo hace nadie, con una autoridad, y quedaban fascinados. Y sabiendo que Él está siempre presente con nosotros y que Él es Dios con nosotros, no tengamos miedo a nada, confiemos en Él plenamente y siempre acudamos a la oración y a la alabanza, como en la primera lectura esta mujer y como en el Salmo, ¿no? Mi corazón se regocija en el Señor, darle las gracias y alabarlo, alabarlo, alabarlo. Y sobre todo, cuando nosotros experimentemos eso, también ser testimonios de Él ante los demás. Paz y bien, que el Señor nos bendiga.